le he colocado como título: soldado avisado, ¿qué pasa? No muere en guerra. Soldado avisado no muere en guerra. Y es un dicho muy popular que utilizamos muchas veces. Y este dicho se refiere, o lo usamos en ocasiones, por ejemplo, cuando un soldado sabe que se tiene que enfrentar a alguna situación, conoce el territorio, y así como conoce el territorio, se prepara para enfrentarse a dicho enemigo. También cuando se le avisa de un peligro a alguien, ¿cierto? Se le avisa, digamos, por ejemplo, hablando del mismo ejemplo de los soldados, por ejemplo, cuando saben que en tal lugar hay minas antipersonas, entonces saben los soldados que por ese lugar no se pueden meter porque eso ocasionaría un accidente. Entonces un soldado avisado sabe cómo actuar frente al enemigo. Cuando un soldado sabe y conoce las advertencias que muchas veces sus autoridades mayores les dan, es para que tengan cuidado, es para que tengan prevención, es para que puedan identificar aquello que de pronto puede afectar la vida de cada uno de ellos, o como tal del territorio de las personas donde se encuentran dichos soldados, tomando como ejemplo a un soldado o un batallón. Resulta que nosotros, en nuestra vida espiritual, también nosotros tenemos que enfrentarnos a dichas advertencias. Y la palabra advertencia también va a sonar bastante en medio de este mensaje. Y la palabra como tal significa llamar la atención sobre algo. Dar una advertencia es llamar la atención sobre algo, es aconsejar y es prevenir. Es aconsejar y es prevenir. Y precisamente de la palabra prevención es de la que voy a estar hablando en medio de este mensaje. Entonces muchas veces nosotros como padres, nosotros hasta les decimos a nuestro hijo: mire, te advierto que no hagas esto, porque si haces esto, que le va a pasar esto. ¿O no lo han hecho, papá? Uno le dice: bueno, te advierto, David Steven, que ta. Y usamos muchas veces la palabra o el término para decirles: mire, ojo, no se vaya por allí porque le puede pasar esto, le puede acontecer algo. Entonces la advertencia es un consejo, es una prevención, es un llamado de atención que se hace a una persona. Y bíblicamente hay muchas advertencias en la Biblia, muchas, me encontré con muchas tomando este mensaje. Y hay muchas advertencias que Dios da a sus hijos, que Dios da al pueblo, que Dios da a las generaciones, que Dios nos da para este tiempo. Hay muchas advertencias de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros tenemos que escuchar con atención, porque ¿de qué me sirve a mí yo decirle a mi hijo, a mi hija: mire, tenga cuidado con eso? Y si él no lo hace, va a sufrir entonces lo que son las consecuencias. Y desde el principio, o sea, desde la creación en Génesis, Dios siempre nos ha advertido. Y en este ejemplo de Adán y Eva también les hizo una advertencia. Y es allí donde viene algo que utilizamos mucho, y es que Dios nos dice, nos da las advertencias, pero somos nosotros quienes tomamos las decisiones si lo obedecemos o no. Somos nosotros quienes tenemos la libertad, el libre albedrío para decir: voy a escuchar el consejo, voy a tomar esta advertencia y voy a evitar caminar, digamos, por ese lugar. Entonces, igualmente como cuando nuestros hijos, nosotros les decimos como padres, les guiamos, les tratamos de llevar por el camino correcto, pero cuando es donde ellos como hijos que tienen que tomar la decisión de si siguen por allí o no. Pero es allí donde dice la palabra, es donde quiero decir de que las advertencias traen una consecuencia. Las advertencias que Dios nos da están condicionadas por unas consecuencias. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 30. Acompáñeme allí, por favor, en su Biblia. Usted, como buen soldado de Cristo, anda armado con su Biblia. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Y vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio 30, versículo 15. Es un versículo que
me gusta mucho, bueno, de tantos que a uno le gusta en la palabra. Y dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Sigue. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dígale al que está a su lado: usted es el que escoge. Mire, esa es una advertencia que Dios da a todos. Y dice la palabra del Señor que Él coloca delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Y en el último versículo, en el 19, dice: pero yo te aconsejo algo. En otras palabras dice: pero pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. O sea, en su palabra Dios nos está diciendo: mire, si usted se va tras otros dioses, si usted hace algo indebido, si usted no guarda los caminos, los mandamientos del Señor, entonces yo me apartaré, ¿cierto? Si se deja extraviar, entonces dice en el versículo 18: no prolongaré vuestros días sobre la tierra. Hay una advertencia de parte de Dios para el pueblo, y eso trae una consecuencia. Y es allí donde Dios nos da la libertad de escoger. Por eso Dios, en el principio, cuando Adán y Eva, que ahorita vamos para allá, les dio la libertad. Mire, nosotros tenemos la libertad de decidir, sí, pero toda acción tiene una consecuencia. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia, y por más advertidos que nosotros estemos, es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer a las advertencias de Dios. Y es aquí donde, para introducir, Dios pone delante de nosotros la vida o la muerte, la maldición y la bendición. Él la pone delante de nosotros, como quien dice: bueno, mire usted qué es lo que va a comer, mire usted qué es lo que va a hacer. Él pone delante de nosotros, pero nos corresponde a nosotros elegir el camino. Nos corresponde a nosotros obedecer al Señor. Nos corresponde al Señor escuchar las advertencias que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Porque soldado avisado, ¿qué pasa? No muere en guerra. Y es impresionante ver en la palabra del Señor de que por más que Dios avisó y les advirtió, lastimosamente cedieron, prefirieron apartarse del Señor. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Soldado avisado no muere en guerra. Hoy es una noche que el Señor nos está advirtiendo cosas para nuestra vida, y es de nosotros nuestra responsabilidad tomar decisiones. El versículo 15 dice, Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Dios le está haciendo una advertencia a Adán y a Eva. Dios les está diciendo: mire, coman de todo lo demás, pero de este árbol del bien y del mal, de la ciencia, no van a poder comer. Y a veces los seres humanos hoy en día, todos, ¿cierto? Dios nos está ofreciendo un paraíso, pero a veces por ir tras el fruto prohibido es donde perdemos un Edén completamente. Y Dios se los advirtió. Mire, Dios siempre advierte.
Dios siempre advierte. Póngase a pensar usted en su vida. ¿En qué circunstancias Dios usted lo ha advertido de situaciones, de problemas dentro de su casa, de enemigos que se levantan en contra suya? Y Dios siempre muestra y Dios siempre advierte. Dios, Él nunca, las cosas no van a pasar y sin que Él nos diga. Y les voy a dar un ejemplo que nos pasó en estos días al pastor y a mí. En la noche él se despierta, realmente no recuerdo la hora, he tratado de recordar todo el día, la hora o cómo fue exactamente, pero yo sé que yo me estaba levantando, me iba a levantar a orar y él se despierta y me dice: ay, Viviana, tuve un sueño feo contigo. Entonces yo lo dejé que siguiera durmiendo, me levanté a orar, eran 2, 3, yo no recuerdo la hora, me levanté a orar, bueno, estuve orando, me acosté. Cuando yo me acuesto, listo, ya eran como, digamos, las 6, 5 de la mañana para levantarnos. Entonces es donde yo le pregunto: al fin, ¿qué soñaste? ¿Qué fue lo que soñaste? ¿Qué fue malo y qué fue conmigo? Y yo me quedé asustada, ¿cierto? Y él trató de recordar y no se acordó. Pero resulta que Dios, yo también había tenido un sueño. Me levanté, acuérdense que me levanté y me volví a acostar. Y allí en medio, ¿cierto? El Señor me dio un sueño. Y es allí donde yo sueño y le digo: oye, Edwin, pero yo sí tuve un sueño contigo, con nosotros, que discutíamos, que peleamos por una cosa, no recuerdo ni por qué, pero que estábamos peleando y que estábamos discutiendo. Dijo él: ese era el sueño. Ese era el mismo sueño, Viviana. Entonces Dios, ese todo el día estuvimos: ojo, no vamos a pelear. Ojo, no vamos a pelear. Ojo, no vamos a... ¿Por qué? Porque Dios ya nos había advertido algo. Dios nos había advertido algo donde tal vez alguna bendición o el enemigo iba a usar el pleito, iba a usar algo, quién sabe para qué, pero ya Dios nos había advertido. Y ese día, todo ese día estuvimos allí, ojo, estuvimos allí pendientes. Porque cuando Dios advierte algo, es para que estemos atentos, es para que estemos alerta. Si no hubiéramos obedecido al sueño y si no lo hubiéramos tenido presente, tal vez hubiéramos discutido por cosas insignificantes, hubiéramos peleado por cosas insignificantes, y entonces es donde el enemigo aprovecha y es donde tal vez vengan las consecuencias, ¿cierto? Por haber discutido, por haber peleado, por haber una mala decisión. Porque entonces cuando hay una pareja que está discutiendo, puede tener unas malas decisiones. Entonces es allí donde yo quiero que podamos comprender de que Dios siempre nos advierte de peligros. Dios siempre nos está advirtiendo: mire, piense bien lo que va a hacer. Y cómo Dios nos advierte: a través de su palabra, a través de un mensaje aquí en la iglesia. Tal vez usted escuchó una frase, tal vez Dios le mostró en sueño, no sé, pero Dios siempre nos está advirtiendo de cosas. Y ataques que el enemigo también se levanta en contra. Y esa también es mi oración: Señor, muestra qué es lo que está pasando, qué ataque. Y por ahí el Señor ha mostrado cosas, pero por eso nosotros tenemos que estar, pilas, pendiente, porque el Señor está mostrando y nosotros no podemos quedarnos dormidos. Nosotros tenemos que estar atentos y con la advertencia aquí presente. ¿Y sabe qué pasó? Adán y Eva no la tuvieron presente. Dios les dijo: coman de todo el árbol, de todos los frutos que hay. Les dijo: vayan y disfruten. Pero ellos se pegaron del árbol que no podían comer. Ellos se pegaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por causa de no obedecer, por eso el Señor siempre nos dio la libertad. Nos dijo: mire, si usted hace eso, va a tener esto de consecuencia. Y le dijo: entonces ciertamente aquel día en que comieres de ello, morirás. Morirás. Era la advertencia que Dios les estaba dando a Adán y Eva. Era la advertencia que Dios les estaba dando a ellos, porque si comían de aquel árbol iba a haber una muerte, y hubo una muerte espiritual para sus vidas, no hubo una muerte física, pero Dios los sacó del Edén y hubo una muerte espiritual en la vida de Adán y Eva. ¿Por qué? Por no escuchar las advertencias de Dios. Dios siempre advierte, diga el que está a su lado. Dios siempre advierte. Él no coge a nadie desprevenido. Ay, me sorprendí porque me pasó esto. No.
Él advierte y advierte a través de su palabra, advierte a través de un mensaje, advierte, Él siempre nos está advirtiendo. Y aquí en este momento, Adán y Eva no escucharon atentamente la voz de Dios y prefirieron hacer lo incorrecto. No comas del fruto prohibido que te llevará a una muerte espiritual, como primero. El enemigo lo que tuvo allí fue provocar muerte. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Ay, ¿quién te dijo que eso iba a pasar? ¿Quién te dijo? Mentiras. Y eso fue lo que el enemigo utilizó para hablarle al oído a Eva. Y a veces el enemigo coloca cosas que aparentemente no son malas. Pero es allí donde nosotros tenemos que estar pendientes y presentes de que el enemigo siempre estará buscando nuestra caída, estará buscando la forma en que nosotros comamos de ese fruto prohibido para provocar muerte espiritual a nuestra vida. Estén atentos. El Señor le está dando un Edén, pero le está diciendo: no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirán. Comer del fruto prohibido llevará a una muerte espiritual. Así que tenemos que tener muy presente de lo que el Señor nos está advirtiendo en esta noche. ¿Cuál es ese fruto prohibido? Dígale que está a su lado: ojo con el fruto prohibido. Dígale así como con la carita de picarón: ojo con el fruto prohibido, porque eso trae entonces esa muerte espiritual que fue lo que le trajo a Adán y Eva. Vamos a un segundo ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 9. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a la palabra en Primera de Reyes 9, versículo 4. El Señor siempre nos está advirtiendo: soldado avisado no muere en guerra. Y dice la palabra del Señor: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿De quién estamos hablando aquí? De Salomón. Estamos hablando aquí de Salomón. Y resulta que en el capítulo 9 Dios hace un pacto con Salomón y le dice: Salomón, has hecho bien, pero mira, tenga presente algo. Esté atento tu oído a mis estatutos, en guardar mis mandamientos, en guardar mis preceptos, en andar en integridad, dice en otra versión, en andar en integridad como anduvo tu padre, el no adorar a otros dioses. ¿Y qué pasó con Salomón? Adoró a otros dioses. No hizo caso a la advertencia que Dios le estaba dando en ese momento. Y eso lo podemos ver en el capítulo 11. Regáleme allí el capítulo 11, versículo 1. No estuvo atento a la advertencia que Dios le había hecho a Salomón. Él ignoró completamente y no hizo caso omiso. Decidió irse tras otros dioses, decidió levantar dioses, hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Y le dijo: si tú guardas el pacto, yo extenderé tu reino. Pero lo contrario, te advierto. En otras palabras, ¿sabe qué, Salomón? Yo te advierto que si tú levantas otros dioses, que si tú te olvidas de mis mandamientos, que si tú no guardas mis preceptos, entonces yo quitaré a Israel y serán vergüenza ante las demás, y destruiré este templo. Y eso precisamente fue lo que pasó. En Primera de Reyes capítulo 11, el versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas,
gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros. Porque, si estamos allí, ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras otros dioses. Y si usted sigue leyendo, porque no me voy a enfocar aquí, si usted sigue leyendo, empezó Salomón a levantar dioses. Empezó a levantar el altar al dios de Moloch, al dios de Amón, a todos esos dioses allí. Más adelante los empiezan a mencionar. ¿Por qué? Porque se empezó a mezclar con las mujeres extranjeras, cuando Dios le había advertido: no se metan con mujeres extranjeras, porque ellas van a hacer de que su corazón se desvíe. Mire, cuando Dios le hace una advertencia a usted, es porque Dios lo quiere librar de algo peor. Es porque Dios le quiere guardar de algo peor. Es porque le está diciendo: mira, yo te amo, pero escucha mi advertencia. Y este hombre no escuchó nada. Por el contrario, hizo todo lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Adán y Eva también hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y si miramos, hay muchos donde el pueblo de Israel también, Dios les decía: voy a hacer un pacto con ustedes, no levanten otros dioses, no murmuren. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo? Hacía lo que les estaba diciendo Dios. No escucharon las advertencias que Dios les había dado. Y por más pacto que Dios hubiera hecho con Salomón antes, mire, es allí donde se cumple su palabra. Listo, no obedeció, yo te lo dije. No, así como dice Chapulín, pero después no, eso es los del circo. No sé si ustedes lo conocen, de los del circo, hermanos Gasca. Después no diga que no te avisamos. Entonces Dios está allí. Después no digan que no les avisamos, porque yo a usted le dije que si se iba para allá le iba a pasar esto, que si se iba tras Dios se les iba a pasar esto. Dios siempre nos advierte y nos muestra. Dios siempre te advierte y nos toca a nosotros tomar la decisión de obedecer. Es nuestra responsabilidad. Era la responsabilidad de Adán y Eva obedecer. Era la responsabilidad de Salomón obedecer. Es la responsabilidad. Y Dios, como quien dice: listo, yo ya les dije, que conste que les avisé. Ahora tengan las consecuencias de sus actos. Y es allí entonces donde Salomón recibe las consecuencias de sus actos y todo Israel es afectado, ¿no? Más adelante vemos de cómo los de Nabucodonosor, Babilonia, toma el control, ¿cierto? Los esclavizan, los llevan para allá, destruyen el templo, etcétera, etcétera. Pero todo se cumple. Por eso las advertencias que Dios siempre nos da es para prestar atención. Amén, iglesia. Mateo 6:14, vamos allí. Ahora vamos a entrar en un tipo de advertencia que Dios nos hace como de conductas para nosotros. Dice Mateo 6:14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos está advirtiendo algo, y es que nosotros debemos de aprender a perdonar. Debemos de aprender a perdonar. ¿Y sabe por qué? Mire, y la palabra los está diciendo y nos está advirtiendo. Dice: porque si perdonáis a los demás sus ofensas, yo también te perdonaré. Pero si usted se niega a perdonar a los hombres sus ofensas, entonces el Señor dice: yo tampoco perdonaré vuestras ofensas. El Señor nos está diciendo: ay, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero ¿por qué yo no siento como el perdón tuyo? Mire, nosotros tenemos que aprender a examinarnos, porque aplicamos la palabra para un lado, pero a veces para otro lado no. Entonces el Señor nos está diciendo: miren, perdonen a quienes los ofendieron. Si hay alguien que te ha ofendido, perdónelo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está advirtiendo, le está diciendo: porque si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Cuántos santos hay aquí? Ninguno. O sea que todos los días nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios, ¿qué nos está diciendo el Señor? Perdonen a los demás.
Perdonen a esa persona que lo ofendió. Perdonen a esa persona que le hirió. Perdone a su papá, perdone a su mamá, perdone a su hijo, perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone al vecino. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar, porque el Señor nos está advirtiendo: si ustedes no aprenden a perdonar a los demás las ofensas, entonces yo no puedo perdonarles. Yo no puedo perdonar vuestras ofensas. Y nosotros cada día, así que es nuestra decisión aprender a perdonar a quienes nos ofendieron, porque entonces el perdón de Dios allí, ¿qué? Nuestras ofensas delante del Señor. Una cosa es el perdón, que nosotros nos acercamos delante del Señor y Señor, te recibimos en nuestro corazón, te pedimos perdón, sí. Pero otra cosa es cuando ya nuestra vida diferente, no estoy hablando del primer perdón porque el Señor nos ama y nos perdona, pero de ese perdón donde nosotros decimos una mala palabra, donde actuamos de una manera incorrecta, donde ofendemos al otro. De ese tipo de ofensas es que les estoy hablando. Y el Señor entonces está advirtiéndonos y dice: mire, aprendan a perdonar. Si ustedes perdonan, yo también les voy a perdonar. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que nosotros tenemos que aprender y tomar la decisión de perdonar a quienes nos hayan ofendido. Es aprender a perdonar a quienes nos hayan herido, para cada día, todos los días, alcanzar ese perdón de Dios. El perdonar a otros es una decisión que nos beneficia a nosotros mismos. El beneficiado es usted, porque quien está recibiendo el perdón de Dios es usted y yo. Somos nosotros los que estamos recibiendo la bendición de Dios. Vamos a Efesios 6:1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Y Dios nos advierte, nos aconseja. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? ¿Cuántos quieren largura de días? Amén. Dice la palabra del Señor, aquí también otra advertencia de Dios, porque soldado avisado no muere en guerra. Y dice: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, nosotros queremos la bendición de Dios para nuestra vida. Nosotros queremos tener largura, que nos vaya bien. El Señor nos está diciendo: mire, allí está la clave, allí está la bendición. Honra a tu padre, honra a tu madre. Y honrar no solo es bendecirles económicamente, porque todos tal vez tenemos el concepto de que así, yo bendigo a mi mamá con los 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, 200,000, que le puedo bendecir. Pero honrar a papá y a mamá es protegerles, es respetarles, es bendecirles, es ayudarles, es apoyarles. Eso es honrar. Y es allí donde también hay una advertencia de parte de Dios. Listo, si usted quiere vivir muchos años, honre a su papá y honre a su mamá. Y muchos hoy en día de los jóvenes, es más, yo escuchaba en estos días una prédica de un señor. ¿Sabe por qué se mueren los jóvenes a temprana edad, las personas a temprana edad? Porque hoy en día no saben honrar ni respetar a los padres. Y es una advertencia que Dios nos da a todos. Es una advertencia que Dios nos da. Miren, muchachos, hijos míos, escuchen. Si ustedes quieren que les vaya bien, honre a papá, honre a su mamá, bendígalo, apóyelo, ayúdelo. Eso es. Y Él nos está diciendo: bueno, entonces yo les voy a bendecir, yo les voy a prosperar, les irá bien, daré largura de días para su vida. Y es allí entonces donde el Señor nuevamente nos dice que es allí donde Dios nos promete esa bendición. Y allí hay dos bendiciones: largura de días y que nos irá bien. Si usted quiere que le vaya mal, entonces ahí ya está la advertencia. Haga lo contrario a lo que la palabra. Entonces es allí donde nosotros tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras acciones, porque Dios nos ha dado la libertad de escoger y de decidir. Es allí donde nosotros debemos de cada día
decidir correctamente como la palabra del Señor nos está hablando. Quiero decirle, una de las cosas evidentes en la Biblia son las advertencias que Dios nos da. Y hay muchas, podría mencionar muchísimas, habría muchas que la palabra del Señor nos mostraba. Pero hay una en especial que quiero cerrar con esto. Y dice, el problema es que las advertencias de Dios no siempre evitan su juicio. ¿Y saben por qué? Porque no prestamos atención a sus advertencias. Prestar atención a las advertencias de Dios te libra del juicio. Prestar atención a las advertencias de Dios nos libra del juicio, nos libra de la muerte, nos libra de la condenación, nos libra. Por eso, familia, estemos atentos a lo que el Señor le esté diciendo, esté atento a lo que el Señor esté hablando, porque Él nunca hace nada sin que antes nos haya dicho primero. Nunca hace nada. Ay, Señor, pero ¿por qué está pasando eso? El Señor ya te lo había dicho antes. El Señor ya te lo había advertido antes. Solo que muchas veces, no escuchamos y no estamos atentos a las advertencias de Dios. Así que las advertencias de Dios nos libra de los juicios. Y dice en Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Ese sí lo leo allí. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿cuál es? Camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso lo aprendemos cuando prestamos atención a las advertencias de Dios. Y vamos a Mateo 24. Mateo 24 desde el versículo 5. Voy a irme saltando varios versículos. Y quiero ir cerrando con esta última advertencia para nuestra vida. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis rumores de guerra. Al contrario, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Todos sabemos que el Señor viene, y esta es una última advertencia. Y esta es una última advertencia que el Señor nos da en su palabra, de que debemos de estar atentos, porque un día el Señor va a volver por su iglesia. Jesucristo va a venir. Y hay ahorita voy a continuar leyendo, pero acá hay unas señales, ¿cierto? Rumores de guerra, ¿cierto? Se levantarán falsos profetas, habrán pestes, habrá hambre, terremotos. Y en la última parte 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Voy al versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cómo hay que estar? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él ya nos está advirtiendo algo. Ya Dios nos está advirtiendo algo a través de su palabra, y es de que Él vendrá en la hora que menos nosotros lo pensemos.
que Él vendrá como ladrón en la noche, que ni aún los ángeles del cielo saben en la hora en que Él va a venir por su iglesia. Y esa es una advertencia que actualmente estamos viviendo, porque no sabemos el día, pero tenemos que estar ¿qué? Preparados. Y soldado avisado que no muere en guerra. Él nos está advirtiendo hoy de que Él va a venir por su iglesia, de que Él va a venir por nosotros, pero nos corresponde a nosotros obedecer a esa advertencia, caminar conforme a esa advertencia. ¿Y cómo se hace eso? Velando, preparándonos, orando, andando en santidad delante del Señor. Hay una advertencia, ¿y sabe cuál es? De que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Para el infierno. Hay una advertencia clara para todos, de que cuando Él venga por su iglesia, la arrebatará, pero el que quede es el que va a sufrir. El que no esté inscrito en el libro es el que va para el infierno. Y hay una advertencia para todos hoy en día, que nosotros tenemos que prestar atención y no ignorarla, y no tenerla por tardanza como algunos la tienen. En 2 de Pedro 3:9, y dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una advertencia dada para todos, para las naciones. Hay una advertencia dada para aquel que se levanta en contra de él. Hay una advertencia para el diablo, hay una advertencia para nosotros, pero tenemos que nosotros prepararnos y caminar con base a esa advertencia. Que no nos pase como Adán y Eva, que escucharon la advertencia de Dios y no hicieron caso. Que no pase como Salomón, que escuchó la advertencia de Dios y no hizo caso, y por lo tanto sufrieron las consecuencias de sus decisiones. Nosotros ahorita estamos caminándonos, preparándonos, porque un día el Señor va a venir. El día en que menos lo piensa, el día en que menos usted y yo lo pensemos, ese día Cristo va a venir. ¿Cómo nos va a encontrar? Ahí ya está la advertencia para nosotros. Y debemos de prepararnos y velar, porque ahí dice la palabra del Señor, el 42 de Mateo 24. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir. Si el padre de familia sabe a qué hora va a entrar el ladrón, usted que está preparado, usted está listo con machete, con palo, con lo que sea, para evitar que el ladrón entre. Pero como usted no sabe, entonces es donde nos toca estar velando, porque ya hay una advertencia dada. Y el que no esté allí apto delante de Dios, santificado delante de Dios, no se lo lleva. Por eso tenemos que prepararnos, porque hay una advertencia dada para nosotros como iglesia hoy en día, y que es lo que nos corresponde a nosotros: andar conforme a su palabra, en obediencia, que no seamos como los demás anterior que mencioné los ejemplos. Y eso que no mencioné a Noé, no mencioné a Sodoma y Gomorra. Yo dije, si los menciono a todos ellos aquí, no salimos. Pero había una cantidad que Dios siempre advierte. Tenga esto presente: Dios siempre te advierte. Dios siempre te advierte y te habla y te dice: ojo con esto, no te metas por allí, hágalo. El Señor siempre nos advierte para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos, pero es nuestra decisión saber qué hacemos. Él nos da la libertad si escuchamos su advertencia o no, pero sepa y entienda que las consecuencias sí le van a venir, que las consecuencias sí van a llegar. Entonces, esa última advertencia es que Cristo viene por cada uno de nosotros. Soldado avisado no muere en guerra. Todas las advertencias que Dios da es con el propósito de que las personas se arrepientan y hagan lo correcto. Todas las advertencias que Dios nos da a nuestra vida es para que las personas se arrepientan y hagan lo correcto. Es nuestra decisión. Entonces Dios nos da la libertad, nos coloca delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Escoja usted. Amén, iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor.